en nuestro corazón poner a Dios en primer lugar, poner a Dios como número uno. Y una de las partes que nosotros, es una señal o una parte que aprendemos a darle a Dios, es cuando Dios ha establecido los diezmos. Los diezmos, le decimos, cuando usted cobra su cheque, su salario, y te dice: Señor, tú eres primero, y usted le da el diezmo como señal de que estamos poniendo a Dios como primero. Pero es importante entender que la palabra primicias o primeros frutos significa también una promesa por venir. O sea, hay una promesa por venir. También significa el primogénito, el primer nacido. Y nosotros podemos entender que cuando le entregamos a Dios lo primero, lo demás está garantizado. Cuando nosotros le entregamos a Dios lo primero, lo demás está garantizado. Tiene un poder sobrenatural cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ponerlo a Él como primero, o a entregarle a Él lo primero. Una de las cosas que me llamó la atención, que no lo voy a enseñar en este día, pero me llamó la atención estudiando la palabra, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Eliseo le dice a Elías, que Elías le dice: ¿qué tú pides? Y Eliseo dijo: dame una doble porción. Tremendo. Si usted ve la palabra doble porción, esa doble porción era para él primero, era para él primogénito. Tremendo. O sea, era para el primogénito. En otras palabras, Eliseo le estaba diciendo: yo quiero recibir esa doble porción de primogenitura, de ser el primero. Por eso cuando nosotros entendemos que cuando venimos a la casa de Dios y le damos lo primero del año, lo primero que ha entrado, puede ser la primera comisión, puede ser el primer salario, puede ser la primera semana, puede ser todo lo que sea primero que ha entrado este mes, y lo hacemos en fe. Recuerda que esto es por fe. Esto es creyendo en lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque por fe vivimos y por fe nosotros nos movemos. Amén, hermanos. El banquete de las primicias se celebraba después de que el pueblo salió del desierto. ¿Saben que en el desierto Dios proveyó qué cosa? El maná. Ellos comieron maná. O sea, en el desierto ellos no celebraron la fiesta de las primicias. Después, cuando entraron a la tierra prometida, lo primero que hicieron fue celebrar la fiesta de las primicias. Cuando salieron de 40 años del desierto, que recibieron el maná, ellos entraron y dieron lo primero de la cosecha, porque estaban entrando a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Por eso que nosotros celebramos el primer mes, lo que son las primicias. Le damos a Dios las primicias porque creemos que estamos entrando a una tierra prometida. O sea, Dios nos ha prometido cosas especiales este año. Dios nos ha hablado de que este es el año de la transformación, que este es el año de la cosecha. Este es el año donde nosotros vamos a entrar en una conciencia de depender de Dios. Pero cuando ponemos a Dios como número uno o como primero, y estamos creyendo que Él va a continuar proveyendo, Él va a continuar supliendo sobreabundantemente este año 2010, poniéndonos a Él como ¿quién? Como primero. La ofrenda de la primicia representaba la cosecha entera de todo el campo. Los hombres daban las gracias por la cosecha mientras todavía estaban en el campo. Dios todavía demanda las primeras frutas o las primicias, porque todo le pertenece a Él. ¿Cuántos saben que todo le pertenece a Él? Voy a repetirlo. ¿Cuántos saben que todo le pertenece a Él? A veces nosotros pensamos que nos pertenece a ¿qué? A nosotros. A veces pensamos: esta casa es mía, este carro es mío. Tremendo. No voy a hacer esta pregunta, pero ¿cuántos han terminado de pagar sus casas ya? No me levanten las manos. Dije: no me levanten las manos. Pero nosotros ¿qué decimos? Esta es mi casa. Te presento mi casa. ¿Te gusta mi carro? ¿Cómo te parece mi carro? A menos que le hayas comprado cash, todavía se están pagando las letras, ¿o no? Pero ya queremos que esto es mío. Te presento mi iPod Touch. Eso quizás lo pudiste comprar cash, $500.
pero tenemos la conciencia de ¿qué? De que nos pertenece. O sea, el ser humano tiene una conciencia de que por el sudor de su frente le pertenece todo. Pero cuando nosotros entendemos de que todo se debe a su bendición, todo se lo debemos a Él, como entonamos la canción. Entonces nuestra actitud cambia, nuestra conciencia cambia. Amén, iglesia. ¿Saben que las primicias se enseñó desde Génesis? Si nosotros podemos recordar en Génesis 4:4, dice la palabra de Dios, no lo busquen, presten más atención. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:3. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la palabra que Dios vio a Abel con agrado, a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque le dio de lo primogénito, le estaba dando las primicias, le estaba dando lo más gordo, lo más precioso, era para Dios. Y por eso dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a la ofrenda. Y la ofrenda eran las primicias. O sea, lo primero era para Dios, lo más gordo, lo más lindo, lo más precioso era para Dios. O sea, Abel había aprendido a dar las primicias. Las primicias es una ofrenda que nosotros le damos a Dios poniéndolo como número uno. La primicia tiene que ver con darle todo lo primero y no solamente parte como el diezmo. La primicia no es el diezmo. La primicia cuando decimos te doy todo a ti, te doy de lo mejor. Acuérdense que esto es por fe. Por fe, nosotros damos por fe, creyendo que cuando estamos sembrando vamos a cosechar. La palabra de Dios en Corintios que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y muchas veces entregar un salario, dice, espérate, entregar una semana, la primera comisión del año es cuando tenemos la conciencia que lo primero es para Dios. Entonces no nos duele, nos place. ¿Saben por qué? Porque Dios está viendo nuestro corazón. Y cuando le entregamos a Él lo primero, eso garantiza de lo que viene el resto del año. ¿Saben por qué? Porque no es fácil entregarle a Dios lo primero. No es fácil darle a Dios lo primero. Si todavía hay personas teniendo lucha con el diezmo, imagínate entregarle todo el cheque. O imagínate entregarle la semana. O imagínate entregándole un mes. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero hemos, ¿qué cosa? Creído, hermanos. Hemos creído como iglesia, como pueblo, que hay un principio poderoso cuando nosotros le damos a Dios lo primero. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? ¿Cuántos pueden dar testimonio que nosotros le dimos el año pasado las primicias a Dios? Y Dios nos, ¿qué? ¿Sostuvo, se dice? ¿Sostuvo? Ayúdame ahí. Dios nos sostuvo sobrenaturalmente, milagrosamente, el año 2009. Y uno se imagina, pero ¿cómo fue lo que pasó? No lo entiendo, porque dispusimos nuestro corazón al principio del año del 2009 y tuvimos del tiempo y sembramos con gozo. Estas son las primicias, Señor. Yo sé que no me va a faltar trabajo, o si falta, tú vas a proveer, tú vas a suplir sobrenaturalmente, porque yo estoy creyendo en tu palabra. Yo estoy creyendo que cuando te doy lo primero, te estoy poniendo a ti como número uno y te estoy poniendo a ti en primer lugar. Entonces Dios proveyó milagrosamente el 2009. Y podemos dar testimonio que Dios proveyó sobrenaturalmente. Dios proveyó maná en el desierto. Quizás algunos de nosotros vivimos desiertos, quizás en el trabajo y tantas cosas, pero vino la provisión, vino el maná. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Por eso que hoy podemos dar testimonio, Señor, te damos la gloria. Porque lo que sembramos el año pasado en primicias, pudimos ver tu provisión durante todo el año. ¿Cómo lo hizo? Dios lo hizo milagrosamente. Dios lo hizo sobrenaturalmente. Amén, hermanos. Recoger las primicias era una preparación de cada familia. Tenía que ver las primeras cosechas. La llevaban al templo, la presentaban al sacerdote, y el sacerdote la levantaba delante de Dios
como acción de gracias, reconociendo una continua provisión el resto del año. Reconociendo una continua provisión el resto del año. Habiendo consagrado las primicias al Señor, el pueblo esperaba la bendición y el cuidado de Dios, además de poder disfrutar de una buena conciencia